Vive Rey. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Repito este verso. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, amado. Pueden sentarse. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que están participando los jueves en los paneles. Gloria sea al Señor. Yo iba a traer una fotografía del cementerio. Y bueno, se la voy a tirar el jueves para que usted vea cómo se ven toda esa lápida y el nombre abajo. Gloria a Dios. Y entonces los hermanos internacionales entran y los que están recibiendo están con una lápida ahí. Aleluya. Qué bueno es Dios. Poder con Dios. La semana pasada estuvimos disertando bajo el tema investido de poder. Y precisamente estuvimos analizando cómo una persona es revestida, es llena del poder de Dios, cuando el Señor le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el tema de hoy tiene que ver precisamente poder con Dios. Muchas personas hablan y se refieren a Jacob precisamente a este versículo. Hay coro por ahí que lo cantamos. Luchó Jacob con el ángel de Jehová y luchando le decía, si no me bendice, no te vas. Wow. Pero cuando uno comienza a leer el contexto de este versículo, se da cuenta qué motivó a Jacob a tener esta lucha, que fue una lucha de oración que Jacob tuvo, aleluya. Ahora bien, ¿qué tenía Jacob antes de esta lucha? ¿Qué momento estaba atravesando Jacob para entrarse en este mover de oración? Después que Jacob había prevalecido con Dios, no tenía razón alguna para temer a su hermano Esaú. Y era el poder de un solo hombre, de un solo individuo. Cuando usted analiza el capítulo 31 de Génesis, se da cuenta el problema grande que tenía Jacob. Jacob vivía en la casa de su suegro y había trabajado, había luchado, le habían asignado un sueldo, se lo habían cambiado, pero Dios estaba con Jacob. Y Jacob ya tenía una familia grande, pero la crítica era que el suegro era el que estaba bendiciendo a Jacob. Y Jacob entonces decide salir de la casa del suegro. Cada vez que Jacob decía que iba a salir, el suegro se levantaba. En este caso no era la suegra, hermano. Gloria sea al Señor. Era el suegro.
No sé si estaba componiendo con la suegra, si estaba llevando a la suegra, pero era el suegro. Y Jacob decide salir y se va a escondida. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Jacob sale, este hombre le cae atrás a Jacob con un ejército. Y cuando ya va a encontrarse con Jacob, que duró 20 años trabajando en una casa, sirviendo, atendiendo las ovejas, cuidando el ganado, las ovejas que se perdían, él tenía que pagarlas, tenía que restituirlas, gloria sea al Señor. Y Jacob decide irse, pero este hombre no estaba de acuerdo en que Jacob se fuera. Le cae atrás con el objetivo de devastar a Jacob y de esclavizarlo prácticamente. Y dice la palabra de Dios que el Señor se le aparece a este hombre y dice, ten cuidado como tú le hablas a Jacob. Ten cuidado como tú le hablas a Jacob. Y dice la palabra que Jacob comenzó a hacerle un recuento de todas las cosas que él había hecho y cómo se estaba consumiendo. Aleluya. Y le dice en el verso 42, dice, y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto, me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob no estaba ahí, pero tenía una visión de Dios. Tenía un contacto con Dios directo, gloria sea al Señor. Y dice que Labán le respondió, mira, las hijas son hijas mías, las que tú tienes. Y los hijos que tienes son míos. Y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué yo puedo hacer hoy a esta mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ve pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Dice que Jacob entonces tomó una piedra por señal y la levantó y dijo Jacob a su hermano, recoge piedra y toma piedra. Hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Dice, y cuando dijo Atalaya, Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Había una línea divisoria que Jacob no podía atravesar. Y él dijo, mira, tú no vas a poder atravesar este majano ni para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Jacob juzga entre nosotros dos. El Dios de su padre. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Y dice que Jacob se levantó, ya en el capítulo 32, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Pero había un temor en Jacob, un temor por años. Más de 20 años, Jacob tenía un temor. ¿Cuál fue el temor de Jacob? Había una lucha entre sus hermanos, Esaú y él. Jacob había salido huyendo de su casa porque había una promesa que su hermano había dicho, que cuando él creciera y su padre falleciera, él iba a quitarle la vida a Jacob. Y Jacob, huyendo, escuchando a su mamá, salió despavorido de su casa sin nada. Gloria sea al Señor.
Ahora viene Jacob, se encuentra con esta situación, sale, quiere regresar a su tierra, pero cuando ya va a regresar a su tierra, de repente vienen y le dicen, fíjese que el verso primero del capítulo 32 dice que Jacob siguió su camino, ya cuando termina de hablar, de juntarse con Labán, dice, y salieron al encuentro ángeles de Dios. Y Jacob vio a los ángeles. Y le dijo, bueno, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Pero el hecho de que Jacob viera a los ángeles, eso no le quitó el temor a Jacob. Eso no le quitó el temor a Jacob. El hecho de que Jacob viera a los ángeles. No le quitó ni el temor, ni el miedo, ni los recuerdos. Muchas veces tú ves los ángeles de Dios. Muchas veces nosotros vemos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, pero eso no nos quita el temor. Eso no nos quita el miedo. Hay momentos que Dios ministra a la iglesia, que Dios te da una palabra profética, una palabra de bendición, de prosperidad, de quietud, de que te dice no tema, yo estoy contigo. Pero eso no nos quita a nosotros la preocupación. Esa cosa a veces no nos deja ni siquiera dormir. Jacob vio a los ángeles. Vio como los ángeles fueron a encontrarlo a él. Declaró el lugar, pero el miedo que tenía Jacob seguía latente. Y dice la palabra de Dios que Jacob envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Dice que cuando los mensajeros vinieron, él le dice, mira, le van a decir a Saúl, mira, tu siervo Jacob ha morado con tu siervo Labán, hermano, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vaca, tengo asno, ovejas y siervo y sierva. Gloria al Señor. Pero cuando Jacob envía esa noticia, Jacob le está diciendo a Esaú, porque la lucha de Saúl y Jacob era una lucha precisamente de paternidad, de poder, de herencia. El que tenía la primogenitura era el que se quedaba con la casa paterna y tenía una tercera parte de los bienes. Gloria a Dios. Jacob le manda a decir a Saúl, mira, como ese mensaje como que yo no estoy necesitando eso ya. Y la noticia viene de allá hacia acá. Dice, y los mensajeros, en el verso 6 del capítulo 32, volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Wow. Hay gente que cree que le están dando buena noticia a otro, y la noticia que te dan, tú no te caes, tú ves que la gente se agarra de la puerta y del muro, y usted no sabe por qué se está agarrando. Y se está pegando de la pared para no caerse. Porque la noticia que está recibiendo no son buenas. Oh, gloria a Dios. Entonces el verso 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo él dentro de sí, bueno, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes con una lucha, con un temor, con un miedo, huyéndole a la situación. Gloria a Dios.
Hay momentos que la gente tiene angustia, que tiene dolor, que tiene gran temor, que no haya que hacer. Hay gente que le temen a la situación, que le temen al mañana. Gloria a Dios. Y Jacob, pues, decide hacer esta acción. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Jacob comenzó a clamarle a Dios. Comenzó a recordarle la promesa que Dios le había dicho a él. Gloria a Dios. Y Jacob sigue orando y dice: menor soy que toda la misericordia y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y Jacob siguió orando y dice: líbrame ahora de las manos de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y dice el verso 12: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob está invocando el nombre de Dios, pero le está solicitando a Dios, recordándole la promesa que Dios le había dado a él. Yo no sé cuando tú vienes a Dios como tú vienes, pero yo sé que Dios te ha dado promesa a ti. Yo sé que Dios te ha dado palabra profética. Y aunque tal vez venga un hombre de Dios y te diga, un siervo como Moisés, con la autoridad y el poder de Moisés, que habló con Dios cara a cara, y Dios le mandó a Moisés a darle un mensaje al pueblo, y cuando Moisés va a darle el mensaje al pueblo, dice la palabra de Dios que el pueblo no escuchó el mensaje. ¿Por qué no escuchó el mensaje? Porque la congoja que tenía, dice, y la aflicción que tenía era grande. Hay veces que tú tienes una aflicción tan grande que tú no escuchas el mensaje de Dios. Y la promesa de Dios se te olvidan. Pero ¿por qué Dios te da la palabra profética? Es precisamente para eso. Para que en los tiempos, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, en los momentos de epidemia, tú recuerdes que hay una palabra de Dios sobre ti que pesa sobre ti. Y que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, en el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: y durmió aquella noche y tomó de lo que vino a las manos un presente para su hermano Esaú. El primer presente fue 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 burricos. Wow. Aleluya. Oiga, ya Sonia estaba clamando que ese es su hermano. Aleluya. Dice: y lo entregó a su siervo, cada manada por sí,
Y dijo a su siervo: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que lleva delante de ti? Entonces dirá: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor, aleluya, Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y al tercero y a todo lo que iba tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Gloria a Dios. Tremendo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿puede apaciguar la ira del hombre lo presente? ¿Pueden cambiar los corazones lo presente? Las dádivas. Ninguna dádiva cambia corazón. El único que puede cambiar los corazones se llama Jesucristo. Se llama el poder de Dios. Gloria a Dios para siempre. Y dice la palabra en el verso 21: pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob se quedó solo. Dice que se levantó aquella noche en el verso 22 y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, de Jaboc. Dice, lo hizo pues pasar el arroyo y todo lo que tenía. Y todo lo que tenía. Se quedó solo. Hay momentos que tienes que entender que tienes que soltar todo lo que tú tienes. Despojarte de todo, porque vas a encontrarte con la presencia de Dios. Gloria sea al Señor. Dice que así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él en el sitio del encaje de su muslo, y se le coyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre de Jacob significaba engañador, pero el nombre de Israel significaba príncipe de Dios. Yo no sé cómo tú te llamabas antes de venir a los pies de Cristo. Yo no sé cómo tú te llamabas antes de tú conocer a Dios. Cómo te llamaban, cómo era. Pero a mí no me importa, ni a Dios le importa tu vida pasada. A Dios lo que le importa es que desde hoy en adelante, desde que tú tienes un encuentro personal con Dios, tu vida cambia. Tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser diferente. Oh, gloria sea al Señor. Y ahí es que dice que desde ese momento Jacob sintió paz. Gloria sea al Señor. Después que Jacob luchó, tuvo esa lucha, no tuvo ninguna razón alguna para temer a Esaú.
Y era el poder de un solo hombre. Jacob pasó la noche orando, un solo hombre. Cuando nosotros leemos a Mateo capítulo 18, en el verso 19 dice la palabra de Dios, Jesús hablando, he aquí, otra vez le digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa y oraren al Padre y lo pidieran al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice la Biblia, que le será hecho. Muchas veces estamos llorando la situación. Muchas veces estamos nosotros haciendo lo que nosotros creemos, lo que nos parece. Jacob comenzó a distribuir sus bienes, a dar todo lo que tenía. Lleva el primer presente, lleva el segundo. Y usted oyó, hermano, los presentes que Jacob estaba enviando, que no era cualquier presente. Estábamos hablando de 200 cabras, de 200 ovejas. El que tiene, hermano, 50 vacas ahora mismo, no es cualquier cosa. 50 vacas, 10 novillos. Estamos hablando de toro, de multimillonarios, camellos. Jacob estaba haciendo lo que él a su forma. Dice, bueno, yo voy a mi forma. Pero eso no le quitaba el temor a Jacob. Y cuando tú no tienes fe, cuando tú no tienes confianza, aunque tú luches, aunque tú veas las cosas que están caminando, se están mejorando, tu confianza, tu duda sigue ahí, tu angustia sigue ahí, tu terror sigue ahí. Y Dios no quiere que tú, como hijo de Dios, como sierva de Dios, estés caminando en terror, estés caminando en miedo. Dice la palabra ya para culminar. Gloria sea al Señor. Que Esaú le preguntó y le dijo, ¿qué te propone con todo esto presente? Pero ya Dios había tratado con Saúl. Aleluya. Estas son cosas, amado, que conmueven a uno. Dice ya el capítulo 33, dice, y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Saúl, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso la sierva y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Saúl corrió a su encuentro y le abrazó y echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a la mujer y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron la sierva, ella y sus niños, y se inclinaron. Gloria sea al Señor. Y José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propone con todos estos? Con estos grupos que he encontrado. Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Cuando no hay humillación delante de Dios, tampoco nos humillamos delante de los hombres. Cuando usted es una persona prepotente, orgullosa, arrogante, tiene que tener un encuentro con Dios personalmente. Lo que cambia la persona, lo que cambia el corazón del hombre se llama Jesucristo. Cuando usted se humilla ante Dios, entonces también se humilla ante los hombres. Yo no he visto una persona que sea reverente a Dios que también no sea reverente ante los demás.
Poder de Dios. Poder que cambia los corazones. No es un poder mágico, porque hay gente que creen que, bueno, si yo repito esta oración, me va a ir bien. Esto no es que tú repitas oración. Cuando Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos de cómo debían de orar, una de las cosas que él le dice en Mateo capítulo 6 en el verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como aquellos que no conocen a Dios. Hay muchas personas usando vanas repeticiones. Hay muchas personas que tienen tiempo orando y sus peticiones no son respondidas, porque lo primero que Dios solicita de nosotros es una humillación. Orar es hablar con Dios. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios. ¿De dónde procede este poder? Este poder no procede del hombre. Este poder procede de Dios. Por eso es que cuando tú andas con Dios, podrás decir como decía el salmista David: en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya. Jesús dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros las haréis. Últimamente vemos una iglesia apagada, triste, desconsolada. Una iglesia que no hay diferencia entre una persona que conoce a Dios y una iglesia que se llama la iglesia de Dios. Si es la iglesia de Dios, tiene que ser una iglesia que tenga poder. Es una iglesia que tenga power, que tenga autoridad, que se mueva, que con la palabra se dé cuenta la gente que usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios. Lo que hace que las personas sean transformadas y cambiadas es precisamente cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Yo bendigo la iglesia. La fe domina el mundo, hermano. Y no solamente el mundo. La fe domina el mundo y el infierno. Conquista la muerte y el temor. Y lo que es todavía más profundo, lo que es todavía más extraño, es que vence el cielo mediante la oración. Porque hay momentos que Dios va a determinar cosas, pero Dios siempre está buscando un hombre de oración y una mujer de oración. Por eso la Biblia nos manda a orar. Cuando Dios habló con Salomón, culmino con esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 11. Nos narra la Biblia, dice: y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en su propia casa y en la casa de Dios fue prosperado. Y dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay mucha gente escondida. Hay mucha gente en estos días, aleluya, que no quiere ni que la iglesia se abra. Hay muchas personas, aleluya, que tienen temor hasta de codiarse con los hermanos. Porque eso es lo que ha infundido el enemigo. El temor, el miedo, el terror. Cuando la muerte pasa por lo que infunde terror. Cuando hay enfermedad, lo que infunde terror, lo que infunde es temor en la gente. Y no hay, hermano, pestilencia más fuerte que el miedo, que el terror. La gente se decida por la angustia.
Gloria sea al Señor. Habla de pestilencia, el capítulo 7, verso 13 de Segunda de Crónica. Pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. ¿Y qué? ¿Qué es lo que necesita la tierra ahora mismo? Es una sanidad. Pero hay algo, un requisito que Dios está solicitando de parte de su pueblo, que la humillación y la oración, que la gente se vuelva a Dios, y entonces el poder de Dios va a actuar. No importa cuánto ejército vengan, no importa cómo venga Saúl, no importa cuántos soldados sean, silencia, cuánto demonio, lo importante es que cuando tenga un encuentro con Dios y luche con el ángel de Jehová, tu nombre de angustiado se cambiará a una persona feliz. Dios te bendiga, iglesia. Ponte de pie. Gloria sea al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Hay una palabra para ti en este día. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo.